Lo siento por los pesimistas, pero los científicos no han encontrado el famoso reloj biológico que supuesta e ineluctablemente a partir de un momento dado dice, ala, a envejecer. El envejecimiento se puede retrasar, y se puede retrasar eliminando parte de las agresiones a nuestras células y mejorando los sistemas reparadores. Y esto ya se hace. Y porque se hace, es por lo que en España, por primera vez en su historia, hay más mayores que pequeños. Tom Kirkwood es director del Departamento de Gerontología de la Universidad de Newcastle. Experto en envejecimiento y autor de varias obras de divulgación, sus trabajos se centran en esclarecer los mecanismos implicados en la longevidad. Primero, vamos a hablar sobre estas cosas que creen las personas y que no son ciertas en parte o en absoluto, relacionadas con el tema del envejecimiento. El primero, y la gente está convencida de esto, es que estamos programados para morir. Oye, no tienen ninguna duda de esto. Es innegable que una de las creencias más arraigadas que tenemos es que estamos de alguna manera programados para morir. Crecemos con esta idea y nos damos cuenta de que es una idea bastante común en la comunidad científica especializada en el envejecimiento. Incluso en personas que ahora trabajan en las ciencias del envejecimiento se tiene la tendencia a pensar de esta manera, de intentar encontrar el programa, pero en realidad... El reloj, como dicen ellos. Sí, el reloj, lo que mide la duración fija de la vida, que es lo que finalmente nos destruirá. Pero en realidad una de las cosas más interesantes que ha tenido lugar en el entendimiento del envejecimiento en las últimas décadas es que nos hemos dado cuenta de que no hay un programa. De hecho, no estamos programados para morir. Y es algo extraordinario, ya que lo que entendemos ahora es justo lo contrario de lo que sucede, que el cuerpo está programado para sobrevivir. Si observamos el cuerpo de una persona, incluso unos minutos antes de que muera, antes de que dé el último suspiro, y examinamos individualmente las células de ese cuerpo, encontramos que cada célula, cada órgano de ese cuerpo, está trabajando todo lo que puede para que ese cuerpo siga vivo. No hay ningún momento en que ese programa tire la toalla y diga, es la hora de morir y yo controlaré el proceso. Y probablemente incluso cuando el cuerpo muere, todavía hay células que siguen luchando por mantenerse vivas, ¿no? Desde luego. Y sabemos que el mensaje de la muerte lleva un poco de tiempo para extenderse por todo el cuerpo. De modo que durante algunos minutos después de la muerte, o posiblemente horas, hay células que están vivas. Sabemos que si se extrae un órgano para trasplante, este sigue vivo por un periodo de horas. Si se extrae un corazón o un riñón del cuerpo de una persona, estos siguen vivos, aunque de hecho su estado es de muertos, pero están vivos y viven si se les introduce en otro cuerpo. Finalmente nuestro cuerpo envejece y muere porque aunque esté programado maravillosamente para la supervivencia, por desgracia no está programado tan bien como para permitirnos vivir indefinidamente. Para siempre, claro. Recordemos por un segundo el principio por el que la gente está convencida, y probablemente equivocada, de que existe un límite biológico en la vida. A veces dicen que es de 115 años o de 120 años, pero ese es el límite biológico. Y tú dices que eso, oye, que tampoco es cierto. Sí, la idea de que existe un límite biológico para la vida es una falacia profunda. Por supuesto que es cierto que al envejecer año tras año, el sobrevivir un año más cada vez es más difícil. Pero es como el récord mundial de atletismo de 1500 metros. No existe nada que diga que existe un tiempo absoluto que es imposible batir. Durante mucho tiempo nadie había conseguido correr una milla en 4 minutos y en la década de 1950 se consiguió. Sabemos que el récord mundial de longevidad humana está en 122 años y 5 meses. Se tardarán algunos años en batir este récord, ya que nadie se está aproximando todavía, pero seguro que se batirá. Seguro.
las ideas más frecuentes sobre el envejecimiento es que es inevitable y necesario. Ninguna de las dos es completamente cierta. Existen organismos como las anémonas o las hidras que son inmortales, no en el sentido de que nunca mueren, sino en el que no envejecen. Su probabilidad de morir es siempre la misma y no aumenta con la edad. Por tanto, el envejecimiento no es algo inherente a los seres vivos. También se creía que la muerte era necesaria para evitar la superpoblación y para tal fin habría evolucionado un programa genético responsable del envejecimiento. Hoy se cree que no es así. En primer lugar, porque la necesidad de un control demográfico es dudosa, ya que los animales en libertad no suelen vivir lo suficiente para llegar a viejos. El mundo es un lugar peligroso. Y en segundo lugar, porque como envejecer no supone ninguna ventaja evolutiva para el individuo, no es factible que se hayan seleccionado unos genes de la muerte. Pero si el envejecimiento no es necesario ni inevitable, ¿por qué envejecemos? De hecho, no todas nuestras células envejecen igual. La línea germinal, es decir, óvulos y espermatozoides, casi no envejecen. ¿Por qué se consume entonces el resto del cuerpo? Es una cuestión de compromiso energético. La energía de un organismo se tiene que repartir entre sus dos funciones más importantes: reproducirse y sobrevivir. A lo largo de la evolución se ha seleccionado que la inversión energética para mantener las células germinales en buen estado sea muy importante, porque son las que deben transmitir los genes a la siguiente generación y, por tanto, son potencialmente inmortales. En cambio, como el resto del cuerpo morirá tarde o temprano, recordemos que el mundo es un lugar peligroso, se destina mucha menos energía a su mantenimiento y por eso, con el tiempo, en mortalidad por accidentes, el envejecimiento se manifiesta en nosotros hasta un punto jamás alcanzado por ningún ser vivo. Es el precio que pagamos por el hecho que la evolución biológica sea mucho más lenta que la social y cultural. Pero hay una buena noticia en todo esto. El hecho que no estemos programados para envejecer implica que no existe una edad límite. Y como cada vez sabemos más acerca de los sistemas de mantenimiento de nuestras células, ¿quién sabe hasta dónde llegaremos? En algún sitio tú mencionas que, que cada célula recibe cada día como 10.000 agresiones, golpes de no sé dónde. Es increíble. Sí. Se tienen millones de células. Se tienen entre 10 y 100 millones de células en el cuerpo. Cada una de esas células del cuerpo recibe cada día unos 10.000 golpes en el ADN. Y estos golpes vienen sorprendentemente de un buen amigo nuestro, el oxígeno. Pero esta es otra historia, ya que a veces nos olvidamos de que el oxígeno es un amigo y que nos proporciona los medios para poder vivir. Pero es un asesino también. Eso es también un asesino. Pero lo importante es que las células toleren todos estos errores. Es decir, si cada célula no tolerara los 10.000 golpes que recibe cada día, podríamos considerarnos con suerte de poder sobrevivir una semana. El motivo por el que se puede sobrevivir bastante más de una semana es porque existe un sistema de reparación de ADN magnífico, ya que reconoce el daño y trabaja durísimo para repararlo. De manera que de los 10.000 golpes recibidos en el ADN de una de tus células, mañana se habrán reparado 9.997. Vamos a analizar algunas de estas amenazas, y más desde el punto de vista del hombre de la calle, ¿no? La primera amenaza es, según lo que tú dices, la mutación. Digamos que por radiaciones las células mutan y mutan erróneamente. Y como no puedes estar constantemente reparándolas, la primera amenaza es la mutación. Y es lo que sucede con el cáncer. Sabemos que al envejecer hay más posibilidad de riesgo a desarrollar un cáncer. Y sabemos que la mayoría de cánceres están causados por mutaciones. Sabemos de dónde vienen las mutaciones y vienen de los errores que cometen las células al copiarse a sí mismas. La segunda amenaza son los llamados radicales libres. Una de las bestias devastadoras que actúan
contra las células. ¿Qué diablos hacen estos radicales libres? Los radicales libres son el lado negativo de nuestro amigo, el oxígeno. La forma en que nuestro cuerpo utiliza el oxígeno es: respiramos una bocanada de aire y el aire se transmite a la sangre, que lo lleva a cada célula del cuerpo. Y después de llegar a la célula, se lleva al interior de unos pequeños orgánulos, las mitocondrias, que son unas cápsulas en el interior de las células, donde en realidad se utiliza para quemar y crear energía. De manera que ese oxígeno es una parte fundamental de la generación de energía en el interior de la célula. Pero tú sabes lo que sucede si utilizas oxígeno en la chimenea de tu casa para crear energía. La mayor parte del fuego está dentro de la chimenea. Pero de vez en cuando el fuego lanza unas chispas, y esto es peligroso, ya que puede crear fuego fuera de la chimenea. Pues exactamente lo mismo es lo que sucede dentro de las células del cuerpo. La gran parte del oxígeno se utiliza de forma segura dentro de las mitocondrias en las células, pero se estima que un 2 o un 3% de las moléculas de oxígeno escapan de los canales químicos adecuados, en los que se hace el proceso. Y entonces crean caos. Eso es, siembran el caos, porque el oxígeno es un elemento químico muy reactivo. Todos sabemos lo que hace el oxígeno a nuestros coches. Corroe la chapa. Sabemos lo que hace el oxígeno con la mantequilla si la dejamos expuesta al aire, que se pasa. Todo es porque el oxígeno es un agente muy dañino y dentro de las células es donde hace todo este daño. Los radicales libres que genera el oxígeno hacen saltar lo primero que se encuentran. Y si lo que se encuentran es el ADN, dañarán el ADN, y si es una membrana, la dañarán. Si es una proteína, la destruyen. Y esto sucede en cada minuto de tu vida. El desgaste físico debido a una actividad celular frenética durante muchos años provoca un deterioro del cuerpo que también se puede ver acelerado por los abusos propios del ser humano. Sedentarismo, sobrealimentación, alcohol y tabaco son algunos de los hábitos que nos hacen envejecer prematuramente. Sin embargo, las investigaciones más recientes han señalado algunas sustancias que pueden ayudarnos a llegar a la vejez en mejor estado. Por ejemplo, se ha descubierto que una dieta rica en verduras y soja favorece la longevidad, mientras que comer demasiadas carnes rojas podría ser perjudicial. Parece ser que los japoneses son los más indicados para enseñarnos qué comer para vivir más, ya que son los humanos más longevos del planeta. Su secreto podría venir del pescado, que aporta un gran contenido de ácidos grasos omega 3. En comparación con las grasas de las carnes, no endurecen tan rápidamente las arterias ni se fijan a sus paredes. Pero los estudios más revolucionarios acerca de la relación entre comida y envejecimiento nos indican que quizás la clave para vivir más y mejor estaría precisamente en comer menos. Desde mediados de los años 30 del siglo pasado, se sabe que si se reduce el suministro de alimento a ratas y ratones de laboratorio, su vida se alarga un tercio más. Y no solo eso, sino que están más sanos, más resistentes y envejecen más lentamente. Es lo que se denomina restricción calórica. El equivalente en el caso de los seres humanos serían unos 30 años adicionales de vida. Aunque todavía no se han hecho experimentos con hombres, comienza a cobrar sentido la idea de que nuestra dieta, que aporta gran cantidad de alimentos sin ningún esfuerzo físico, sería lo anormal, puesto que estas condiciones no se dan en la naturaleza. Al fin y al cabo, nuestros antepasados no comían lo que querían, sino solo lo que necesitaban. Relacionado con esto, también parece que el ejercicio físico puede contribuir a alargar la vida. Algunos estudios han demostrado que puede incluso llegar a frenar los procesos intrínsecos de los cambios celulares que provocan el envejecimiento en los músculos. El ejercicio mental tiene la misma importancia. Actividades como jugar a las cartas puede frenar algunos aspectos de la pérdida de memoria. Y es que el cerebro puede remodelarse en el transcurso de la vida sin necesidad de fármacos ni intervenciones quirúrgicas. Dependiendo de cómo lo usemos, se conservará en mejor forma. Una vida emocional intensa y satisfactoria nos mantiene jóvenes. Algunos estudios con abuelas y nietos lo demuestran. Si nos sentimos útiles, si tenemos cosas en las que pensar y compensaciones placenteras, vivimos más. Es verdad
que hay una falta de educación sobre este tema. Te he oído decir, o he leído en algunos de tus escritos, tú dices, oye, la educación sexual ha mejorado muy bien. Y sin embargo, no hemos conseguido asimilar en nuestra psicología los temas del envejecimiento. Es increíble, cuando una persona está luchando contra el cáncer, decimos, es muy fuerte y tiene mucho valor. Decimos que es un héroe, pero cuando alguien está luchando contra el envejecimiento parece un tonto. Decimos que está loco y que cree que está haciendo, hombre. Es cierto, ¿no? Es cierto, sí, es cierto. Y creo que como parte de la comunidad científica estamos empezando a despertarnos. El cambio social, el cambio demográfico, la gente está empezando a vivir cada vez más. Ahora tenemos una duración de vida jamás experimentada anteriormente. Todavía no hemos empezado a pensar sobre esto y a hacer planes al respecto y a aprovechar la longevidad. Esto es muy importante, ya que la otra cosa que sabemos que influencia la posibilidad de alcanzar la vejez en una condición saludable es el tipo de entorno en que se vive. Y creo que una de las cosas que tendemos a pasar por alto es no solo el entorno físico, la casa, el transporte, sino las actitudes que nos rodean. Porque de nuevo hemos descubierto que una de las mejores maneras de mantenerse con vigor e independencia y de tener una buena calidad de vida en la vejez es teniendo una actitud positiva sobre uno mismo y tener una gran interacción social. Si estás rodeado de gente que dice, ya estás mayor, pasa, o estás al final de tu vida, o ya no nos interesas, esto deprime. Y si psicológicamente te desmontas, no haces ejercicio físico y no tomas interés en tu dieta, finalmente físicamente te debilitas. Y si estás físicamente débil es posible que te caigas, ya que el cuerpo no está en forma y quizá te rompas la cadera. Y entonces sí que hay un descenso físico rápido. Lo que hay que hacer es tener mucha gente mayor alejada de esta espiral que les hunde y que proviene en parte de la biología. En parte por los problemas médicos y en gran parte por los problemas psicológicos de vivir en una sociedad donde todos envejecemos. En la actualidad no somos perfectos, pero hemos mejorado mucho de enfrentarnos al sexismo en la sociedad o al racismo. Y sin embargo, todavía no hemos comenzado con el envejecimiento. Mira todos los anuncios de cosmética. ¿De qué tratan? Todos son sobre los signos del envejecimiento y cómo esconderlos. No estoy seguro de que psicológicamente estemos en lo correcto, negando un proceso que nos sucederá a todos. Y aunque creo que tiene que ser una decisión personal, también creo que colectivamente, como sociedad, deberíamos analizar lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en la televisión en el Reino Unido, los que leen las noticias delante de la cámara tienden a ser jóvenes y, sobre todo, esto sucede con las mujeres. Este es un problema mayor para las mujeres que para los hombres. Cuando una presentadora empieza a mostrar arrugas y signos de vejez, se la envía a hacer otra actividad. Lo que estamos haciendo es que a través de los medios estamos constantemente reforzando la imagen de la juventud. Y constantemente estamos negando la realidad del envejecimiento biológico. El siglo XX fue testigo de uno de los logros biológicos más relevantes de nuestra especie. La esperanza de vida aumentó más del doble, de los 30 a los 65 años, y parece no detenerse ahí. Paradójicamente, la longevidad estadística de la que gozamos en la actualidad es consecuencia de un descenso de la mortalidad infantil. El desarrollo y la globalización de antibióticos y vacunas, así como las mejoras nutricionales e higiénicas, fueron indudables protagonistas de este suceso. Sin embargo, en los últimos años, el factor determinante que incrementa la esperanza de vida parece haber cambiado. Generación tras generación desafiamos a la muerte, la retrasamos. Todo indica que vivimos más que antes, y la pregunta surge casi de forma involuntaria. ¿Viviremos más, pero mejor? Las instituciones del momento no lo tienen claro y son conscientes del reto que afrontamos. Demógrafos de las Naciones Unidas predicen que en el 2050 la población mundial mayor de 65 años superará a la menor de 15 por primera vez en la historia.
Esto conlleva un problema socioeconómico importante. La llamada tercera edad supone un gasto sustancial para los estados en forma de pensiones y ayuda sanitaria. La población activa, entonces minoritaria, deberá generar suficiente para recompensar los años de producción del resto, la mayoría. El sector científico también deberá trabajar duro para garantizarnos una vejez digna. En un futuro inminente, las enfermedades degenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, el cáncer o la artritis inundarán los cuadros médicos y este creciente número de patologías asociadas a la vejez deberá de encontrar oposición. El envejecimiento demográfico supone un cambio rápido del mundo que conocemos y deja sin duda un cambio cultural pendiente. La sociedad actual juzga con demasiada severidad a los mayores, censurándoles de muchos privilegios. De hecho, tras los intentos de paliar el machismo o el racismo, un nuevo ismo desafía nuestra sociedad, el ageism. Este término inglés, que ha sido recientemente incorporado en el diccionario, define la discriminación contra los ancianos. En definitiva, el vivir más y mejor requiere un esfuerzo multidisciplinar a todos los niveles. Con ello, el envejecimiento deberá dejar de ser un signo de inutilidad para ser un símbolo del rejuvenecimiento conseguido en nuestra madurez. Otro concepto equivocado es que la gente cree que hoy vive más que antes. Y no se trata tanto de que viva más que antes, sino que lo que ha aumentado es la expectativa de vida, la media de la expectativa. Y esto, oye, solo se debe a que, bueno, en gran parte, al hecho de que muchos menos niños se mueren cuando son pequeños, ¿no? En realidad no estamos viviendo mucho más que antes. Esto es absolutamente cierto. Si pensamos en hace 100 años, incluso en los países más ricos del mundo, el mundo occidental, Europa y América del Norte, la expectativa de vida era bastante más corta. Y como has dicho, la vida era más corta porque se morían a causa de enfermedades infecciosas y muchos morían en la infancia. Una cantidad significativa moría antes de los 2, 3 o 4 años. De manera que si se pone la duración de, digamos, 4 años como media, junto con la de 84 años, se obtiene la media individual de 44 años. Pero esto se obtiene de una persona que vive 4 años y otra que vive 84 años. Lo que ha cambiado ahora es que afortunadamente ya no tenemos estas muertes tempranas. Una pregunta que quizás no tiene respuesta. ¿Por qué las mujeres viven más que los hombres? Es una pregunta muy profunda y muy interesante. Ahora pensamos que la raíz está en la biología. Ha habido debates sobre si era debido al estilo de vida o a diversos modelos de trabajo, pero creo que la evidencia es tan grande que, aunque existen algunas influencias, la causa de raíz se encuentra en la biología, y sabemos esto porque se comparte con casi todos los organismos. O sea, que esto se puede contestar a 2 niveles. Cuando pensamos al nivel del cuerpo y las células, la triste realidad es que el cuerpo del macho es más finito que el de la hembra. Porque esencialmente el cuerpo de la hembra es biológicamente el centro para desarrollar a las crías y los machos son menos necesarios. Y es muy interesante una investigación que se ha llevado a cabo recientemente que explica que si se toman células de una rata hembra y de un macho y se analiza cuáles son mejores combatiendo, por ejemplo, los radicales libres, se puede ver cómo las células de la hembra son mejores para combatir los radicales libres. Pero el cerebro ayuda en este proceso, ¿no? Bueno, distorsiona la realidad para compensar y tranquilizar a la gente, ¿no? En cierto modo. No es tan mal todo lo que ves. Sí, sucede y a muchos niveles. Ayuda a compensar deficiencias y compensa porque cuando el cerebro se hace mayor, por ejemplo, los ojos son menos eficaces y la cantidad de luz que entra por el ojo y se refleja en la retina es inferior en una persona de 60 años que en una persona de 20. A veces se reduce hasta un 80%.
Una persona de 60 años quizá recibe una quinta parte de la cantidad de luz. Pero esto no quiere decir que el mundo se haga más oscuro. El cerebro lo compensa, pero tiene que trabajar más para recibir la señal. Es como... Te está diciendo, oye, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Para decirte que no pasa nada. Y por eso, si se conduce un coche por la noche cuando se es mayor, la visión es más limitada. Y esto es debido a que el cerebro está trabajando al límite de su capacidad. Es como cuando hay una señal débil en la televisión y hay que poner el volumen al máximo para poder oír, pero el sonido es menos claro. Es lo mismo con el cerebro. Y la otra cosa que ocurre con el cerebro es que varios cambios graduales pueden llevar a un salto en la forma en que se perciben. Por ejemplo, se puede mirar al espejo al afeitarse una mañana y se descubren de repente unas canas y unas arrugas. Estas no han aparecido en una noche. Han ido desarrollándose gradualmente durante décadas, pero de repente hay un salto en la manera en que se perciben. En los últimos años ha quedado claro que las emociones y el equilibrio psicológico influyen en la salud física. Ahora, algunos expertos van más allá y aseguran que la autoestima está directamente relacionada con algunas enfermedades. En la Universidad de Londres han realizado un estudio para comprobar que autoestima y salud están claramente relacionadas. A un grupo de voluntarios se les preguntó sobre cuestiones relacionadas con el grado de satisfacción en el trabajo, el estrés laboral, su vida afectiva y su filosofía de la vida. Por otro lado, se les realizaba un chequeo médico exhaustivo. Una vez comparados ambos parámetros, los resultados fueron concluyentes. Las personas que sufrían tensiones laborales presentaban más problemas de salud que los que estaban satisfechos y se sentían recompensados por su trabajo. Igualmente, aquellos que sufrían cuadros de violencia, estrés y bajo estado de ánimo también padecían más patologías que los entrevistados con una elevada imagen de sí mismos. El tradicional código de barras tiene los días contados. Un nuevo método de etiquetado electrónico permitirá identificar todo tipo de productos, lo que evitará errores de clasificación en las fases de fabricación y distribución. Tras más de 30 años en el mercado, los códigos de barras pronto dejarán de verse en las estanterías. Serán sustituidos por una nueva etiqueta electrónica que aportará muchos más datos sobre los productos. Es como una especie de chip con un sistema de lectura automática, rápida y sencilla. La principal ventaja es que contiene toda la información del objeto en cuestión, su lugar de origen, las fases de fabricación, el precio y la fecha de caducidad. El etiquetado electrónico evitará las colas en los supermercados, ya que tan solo será necesario pasar el carrito por un arco lector y automáticamente el importe total se cargará a nuestra cuenta bancaria. En España, 2 de cada 3 personas mayores de 80 años viven solas. Ingenieros y especialistas en domótica han encontrado una solución para mejorar la calidad de vida de los más mayores. En la Universidad de Florida acaban de presentar un hogar inteligente experimental para las personas mayores que, pese a su avanzada edad, desean vivir solas. La casa está pensada para aumentar la independencia y autonomía de sus habitantes, pese a los típicos problemas de movilidad que padecen. Las principales diferencias con un piso ordinario es que contiene elementos altamente sofisticados, como un microondas que reconoce los platos que se le introduce, por lo que él mismo calcula el tiempo de cocción. Además, por todo el recinto se han instalado sensores que controlan todos los movimientos de los ancianos y están conectados a una central médica en el caso de surgir una emergencia. También cuenta con un sistema de reconocimiento de voz capaz de abrir y cerrar ventanas, correr cortinas o cerrar grifos. A simple vista, neumáticos y campos de golf poco tienen en común. Ha sido la Universidad de Wisconsin donde han descubierto que colocando trozos de ruedas usadas bajo los greens de los campos de golf, estos se convierten en barreras que evitan que las sustancias químicas que se utilizan para cuidar la hierba pasen a las aguas subterráneas. El caso es que la goma de los neumáticos es capaz de absorber el exceso de sustancias químicas procedentes de pesticidas y fertilizantes utilizados para mantener verdes y sanas las amplias extensiones de los campos de golf. Los neumáticos evitan que los productos contaminantes pasen a las capas freáticas subterráneas, por lo que reducen considerablemente el impacto ambiental. Para que sean altamente eficaces, los trozos de caucho deben medir entre 6 y 9 milímetros de diámetro y formar una capa de 10 centímetros de espesor bajo los hoyos. Las técnicas más sofisticadas que se utilizan para escrutar el universo muy pronto llegarán a los laboratorios médicos.
Y es que se ha descubierto que los instrumentos utilizados por los astrónomos pueden ser muy útiles a la hora de detectar células con comportamientos anómalos. Han sido técnicos holandeses los primeros en utilizar con fines médicos las potentes técnicas de imagen que en estos momentos están utilizando los astrobiólogos para estudiar las estrellas situadas fuera del sistema solar. Los expertos han comprobado que utilizando herramientas propias de los físicos pueden obtener imágenes de piel, pelo y tejido con mucha más resolución que la que se consigue con las técnicas tradicionales. De momento ya han empezado a ensayar la técnica en el estudio de vasos sanguíneos, retina y crecimiento de tumores. Se trata de un gran avance, ya que no será la última vez que la tecnología espacial se aplique a funciones terapéuticas. Estamos en redes y hoy analizando, bueno, díganme si conocen un cambio más revolucionario que el que estamos viendo esta noche. En menos de 100 años, la esperanza de vida de esta especie, que es la nuestra, y solo con esta especie, se ha más que doblado. La gente vivía, pongamos, una media, un promedio de 30 años y ahora son 70 y tantos años. Nadie casi parece haberse dado cuenta de cosas tan fundamentales como, bueno, descubrir que no estamos programados para morir. Oye, Pepe, tú, aparte de tus conocimientos de estos temas, estos días estás muy de moda porque has hecho un experimento con ratas y creo que con ratones, y lo has publicado, en donde nos dices que las hembras, las células de las hembras, están más preparadas para combatir el estrés, el envejecimiento, oye, que las células de los pobres varones, de los pobres machos, ¿no? Y eso es cierto. Pues sí, nosotros nos hemos preguntado por qué las hembras de muchas especies, la humana también, pero en la humana hay aspectos sociológicos que intervienen, como si fuman más o menos, pero por qué las hembras de muchas especies, por ejemplo las ratas y los ratones, viven más que los machos. Y la contestación es que las células de las hembras están mejor preparadas para luchar, por ejemplo, contra los radicales libres del oxígeno que se citaban antes, que las de los machos. Y eso se debe, y sabemos por qué. Y eso se debe a que las hembras tienen estrógenos, hormonas femeninas, que son inductores de genes de longevidad. O sea, que las hembras tienen genes que se ha demostrado que cuando se ponen en moscas viven más, artificialmente las moscas. Pues eso, las hormonas femeninas lo hacen en nuestras células sin necesidad de poner el gen. Hace que el gen que está se exprese más. El problema, naturalmente, con el macho es que no le podemos dar hormonas femeninas por razones obvias. Pero estamos buscando cuál es, y se está buscando también en California, cuál es la posibilidad de encontrar moléculas que no tengan actividad hormonal femenina y que te conviertan a tus células como si fueras una hembra. Oye, lo vamos a ver luego eso. A ver qué estratagemas nos das para retrasar el envejecimiento. Pero antes de llegar a eso, lo que ha ocurrido ya es revolucionario, ¿no? Julio, ¿tú cómo definirías este cambio del que no nos acabamos de dar cuenta? O sea, la gente sigue pensando como en Atapuerca. Cada vez hay más mayores o más viejos, como dicen, y esto es un problema, y la seguridad social no se va a poder financiar, y la vida es un desastre. Bueno, ¿qué es lo que está realmente ocurriendo? Lo que está ocurriendo, bueno, yo a veces hablo de democratización de la supervivencia. Porque antes sí había gente, había personas que llegaban a edades avanzadas. La gran diferencia actual es que eso se ha convertido en vejez de masas, no vejez de unos cuantos. Y claro, eso lo cambia todo.
las perspectivas que tiene uno de sentirse acompañado en la vida, de que su cónyuge esté con él hasta que hayan completado el ciclo familiar, las perspectivas de que una empresa que se inicia pues vaya a contar con la gente que la inició durante mucho tiempo. Es que lo cambia absolutamente todo, lógicamente. Pero es realmente un cambio sociológico revolucionario. Pero, ¿qué es el cambio sociológico? Que hay más personas mayores que pequeños, eso desde luego, por supuesto, en España, pero es que estas personas mayores son distintas de lo que eran los mayores de antes. ¿Eso es lo que quieres decir? Sí, porque son muchos procesos simultáneos. Si podemos vivir todos de manera democrática hasta completar, digamos, un ciclo de vida normal, es porque en realidad todos los recursos han cambiado, el nivel de instrucción, el entorno material, la alimentación. O sea, hemos accedido todos a aquello que permite vivir una vida completa. Oye, vamos a volver sobre esto, pero antes tenemos que ir al experimento de redes, que hoy va de rayos. Yo sabía, y a lo mejor a muchos de ustedes les pasa lo mismo, que los rayos caen. Pero lo que yo no era consciente, yo no sabía, es que hay que atraparlos de abajo a arriba si queremos que no maten. Y las pruebas, el experimento, esta vez lo hemos hecho en Valencia. Un rayo nace en la nube de tormenta y siempre está precedido por un precursor que parte de la nube hacia el suelo, aproximadamente a 1 o 2 kilómetros de altura. El precursor no se puede ver a simple vista y se desplaza hacia el suelo a gran velocidad. Cuando se acerca, se producen a su vez precursores ascendentes que se dirigen hacia el descendente. Cuando uno de ellos intercepta al descendente, tiene lugar el rayo. Hoy hemos venido al Instituto de Tecnología Eléctrica de Valencia para ver cómo se genera un rayo de manera experimental y cómo ese rayo es capturado por un pararrayos. Pues este es el generador de alta tensión, que es la máquina que produce todos los 300.000 voltios necesarios para producir un rayo en un laboratorio. Aquí tenemos el plato de alta tensión, que es quien recibe toda la energía del generador de alta tensión y la concentra en este espacio de aire entre el pararrayos y el plato. Es aquí, en este espacio reducido, donde se va a producir el rayo experimental. El pararrayos está equipado con unos sistemas de medida para recoger variables de su comportamiento y llevarlas al centro donde se recogen todas las medidas del pararrayos. El objetivo del pararrayos es ser el primero en emitir ese precursor ascendente, de manera que sea él quien consiga el rayo. Es una verdadera competición. Las normas de seguridad para estos ensayos son muy estrictas. En primer lugar, no puede haber nadie dentro de la jaula de seguridad y hay que cerrar la puerta antes de empezar a lanzar el ensayo. Posteriormente hay que quitar la seguridad que lleva la máquina cuando alguien entra dentro del recinto y con la misma llave de la puerta quitar la última protección antes de lanzar el rayo. Muy bien, ya está todo listo para lanzar el rayo. El pararrayos capta el rayo. Para tener el privilegio de alcanzar el rayo, el pararrayos ha de cumplir dos condiciones: estar situado en un lugar privilegiado y emitir rápidamente ese precursor ascendente. Algunos pararrayos tienen aumentada esa capacidad. Se efectúan 100 disparos con el pararrayos normal y 100 disparos con el pararrayos experimental. En esta curva en particular, donde se ve el momento en que se produce la descarga. De esta manera podemos saber el tiempo de disparo con una precisión de microsegundos. Comparando este tiempo de disparo con un elemento convencional, un pararrayos convencional, se puede sacar en promedio el tiempo de adelanto del pararrayos. Así podemos calcular la seguridad del pararrayos experimental. Cuanto mayor es el tiempo de avance, mayor es la protección que ofrece el pararrayos. Ya ven cómo se atrapa un rayo. Importante, ¿eh? Oye, una cosa, Pepe, vamos a ver. Tengo entendido que sigue siendo muy difícil introducir un gen, cambiar un gen que alargara la vida. Pero en cambio sí estáis consiguiendo
que desde fuera hagas algo que un gen determinado, un gen de longevidad, se manifieste y antes no se manifestaba. Eso es así. ¿Y cómo lo hacéis eso? Pues con modificaciones dietéticas, hormonales o fisiológicas o con ejercicio. Es decir, y eso es un concepto muy actual, mediante modificaciones del medio externo con el medio interno, como tú decías, de la interacción, uno puede conseguir que el organismo reaccione induciendo genes de longevidad. Hay resultados experimentales de nuestro laboratorio y del laboratorio de Ana Navarro en Cádiz que dicen que el ejercicio físico alarga la vida, moderado alarga la vida. Julio, con todo esto que nos cuenta Pepe, estamos, bueno, en un país en donde por primera vez en su historia turbulenta, hay más mayores que jóvenes. Y luego tú dices en un libro que va a salir, lo llamas... La madurez de masas. La madurez de masas, sí. Dices en este libro que estos mayores son revolucionarios, en el sentido de que son muy distintos de los otros mayores que había antes, aparte de ser muchos más. Y que a lo mejor es gracias a ellos que se ha podido, por ejemplo, facilitar la incorporación de la mujer al trabajo, que era una de las grandes demandas de las sociedades, bueno, pues modernas, ¿no? Se ha podido hacer esta incorporación al trabajo porque había estos mayores que se han ocupado de los niños cuando no había guarderías. Pero ¿qué más han hecho? O sea, descríbeme a estos sesentones multitudinarios. ¿Cómo les considera la sociedad? ¿Y qué hacen ellos? ¿Estamos preparados para...? Están transgrediendo todos los tópicos acerca de la vejez. Incluso ahora resulta que tienen carnet de conducir. Algunos piensan que es que los mayores hoy en día se están sacando el carnet de conducir. Lo que ocurre es que son las primeras generaciones, las del 600 y el 2 caballos, las que ahora están llegando a estas edades y de repente empezamos a tener mayores que conducen. Están transgrediendo porque es que han vivido de otra manera. No es que su vejez sea diferente a las anteriores, es que toda su vida ha sido diferente. Es una cuestión de generaciones. Y creo que uno de los primeros éxitos de esta llegada masiva de personas a la vejez, porque demográficamente hablando, esto no había ocurrido antes. O sea, que tantos de los que nacieron en su día lleguen vivos a estas edades es nuevo. Entre otras cosas, están consiguiendo que nos interesemos por averiguar cosas sobre la vejez. Están creando una demanda de investigación, de conocimiento, de servicios de salud, que es nueva, claro. Y yo creo que gracias a ellos estamos hoy hablando de este tema aquí. ¿Y los jóvenes, o sea, la generación de jóvenes, son también revolucionarios y distintos? ¿Sí? Claro, sí. ¿Dónde lo ves eso? Pues de entrada tienen bastantes más recursos familiares de los que tenían los jóvenes antes, pueden alargar su proceso de ensayo en la vida, su proceso de aprendizaje. ¿Por qué? ¿Por qué pueden alargar su proceso? Porque hay población adulta que se lo permite, hay padres, hay abuelos que tienen los recursos, que tienen la residencia, les pueden costear el no empezar a ser adultos tan pronto como era antes. No hace nada en España, las niñas tenían que estar siendo amas de casa cuando tenían 10 años y la edad media de los que ahora se jubilan, la edad media del inicio de su vida laboral fue de 14 años. A veces no somos conscientes de cómo ha cambiado todo el transcurso vital, no es solo la vejez. Oye, es curioso, y eso solo pasa en los homínidos. ¿Quieres que veamos un poco el tema del envejecimiento en otros organismos? A ver qué nos cuentan. El objetivo evolutivo de cualquier especie es la reproducción de sus genes. Estos mantienen jóvenes a los organismos porque los utilizan como medio para hacer copias de sí mismos y transmitir así su inmortalidad genética a la siguiente generación. Pero una vez rebasada la edad fértil, a los genes ya no les interesan los organismos y abandonan su vigilancia genética contra el deterioro y comienza la fase de envejecimiento previa a la muerte.
La mayoría de los seres vivos no sobreviven mucho tiempo tras haber transmitido sus genes a la descendencia. Incluso existen organismos que no conocen la vejez, ya que en cuanto pueden reproducirse, se sacrifican a sí mismos para dar a luz a la nueva generación. La longevidad, por tanto, es un privilegio poco habitual en la naturaleza. De hecho, en el reino animal, las especies que viven largamente después de haberse reproducido presentan un comportamiento social y una inteligencia muy desarrollada. La existencia de ancianos en estos grupos es debida a que suponen una valiosa fuente de conocimientos que favorecen la inmortalidad de sus propios genes, incorporados ahora a los cuerpos de individuos más jóvenes. En los mamíferos con longevidad prolongada se ha podido observar que el envejecimiento comienza cuando el individuo ha terminado su fase de crecimiento y ha superado la madurez sexual. Sin embargo, las plantas, algunos peces y los grandes reptiles presentan un crecimiento indeterminado, es decir, crecen durante toda la vida y logran alcanzar grandes edades. Lo que ha llevado a pensar que los mecanismos responsables del crecimiento pueden llegar a impedir el envejecimiento o viceversa. La ciencia busca ahora el antídoto contra el envejecimiento en estos mecanismos que, al parecer, nuestros cuerpos emplean para informar a los genes de que deben iniciar la última fase de su ciclo vital. El fenómeno del envejecimiento del que, bueno, Dios lo quiera, parece que nosotros nos estamos alejando, al contrario de otras especies, ¿no? Y esto tiene algo que ver con la política de reproducción, por ejemplo, con las especies que se reproducen más se mueren antes que las que se reproducen menos. Y en los homínidos, el que tiene más hijos se muere antes. No creo, ¿no? Últimamente hay bastantes estudios sobre... Lo que sí es cierto es que el sistema que mantiene a la población es un sistema más pues, complejo. Y sí hay relación entre el éxito reproductivo en términos de duración de la vida y las necesidades reproductivas en términos de nacimientos. El hecho de que hoy en día la fecundidad sea más baja en los países más desarrollados está directamente relacionado con su mayor esperanza de vida. Dices, no hace falta. Claro. Cuando las personas tenían muchos hijos, ahora se habla mucho de la baja fecundidad, pero nadie recuerda que antes, con muy altas fecundidades, el crecimiento de la población era escasísimo. Y en cambio, en un proceso de descenso continuado de la fecundidad, estamos consiguiendo crecer mucho más que antes, porque las personas duran más en este mundo. Es fantástico, ¿no?, pensar que tú estás pensando en términos así, digamos, muy concretos, de fenómenos particulares, de procesos, y luego hay estas leyes del sentido común, ¿no?, de la evolución, que dicen, oiga, si muchos más de ustedes sobreviven y además sobreviven más tiempo, ¿para qué quieren tener tantos hijos, no? Y baja naturalmente. O sea que, en cierto modo, las actitudes de los gobiernos para fomentar las tasas de natalidad y todo esto es un poco redundante, ¿no? Quiero decir, son las que responden al crecimiento de la población. Biológicamente, los animales que viven menos tienen que reproducirse más para que no se acabe la especie. Y los animales que viven más, olvidemos de las personas, los animales que viven más no necesitan reproducirse tanto porque la especie se asegura la supervivencia. Pues si uno vive muy poquito o tiene muchos hijos, es que se puede acabar. Luego hay una ley biológica general. Sí. Oye, una cosa, toda la historia de la vitamina E y de la vitamina C para luchar, ahora estamos hablando del anti-envejecimiento y no tanto del fenómeno del alargamiento de la esperanza de vida. Y yo tengo amigos del mundo de la ciencia que me dicen, uy, no sé, es muy difícil que esta vitamina E
que tomáis penetre realmente en la célula? ¿Sirve de algo estos suplementos vitamínicos? Vamos a ver. La vitamina E sí que penetra en la célula. Eso está fuera de duda, está comprobado. Sí. Y la vitamina C también. Y cuando animales... Algunos experimentos se hicieron en España hace ya 20 o 25 años. O por investigadores españoles en Estados Unidos, mejor. Cuando a los animales les das suplementos de vitaminas, sí, viven más. Viven más, ¿eh? Tomen nota, o sea, el resto de los animales viven más. Oye, estamos llegando al preciso momento de la cuestión, ¿no? Y la cuestión, ya saben, por lo menos nos quedan, creo, 2 o 3 emisiones, sigue siendo cuál ha sido el descubrimiento científico más importante de la evolución, de la historia. La cuestión. Y así lo he dicho, además, o sea, yo voy a participar en el concurso, no voy a participar en el concurso, no puedo participar en la cuestión, pero les digo lo que yo habría contestado. Realmente, con toda seguridad, el descubrimiento, el invento más importante de la historia ha sido el conseguir un estilo de vida que nos ha permitido doblar la esperanza de vida. ¿Vosotros cuál creéis que es el descubrimiento científico más grande de toda la historia? Esto es malévolo, ¿eh? Yo no sé cuál. Yo lo que sí digo es, cuando doy seminarios, clases sobre envejecimiento, es que el siglo XX ha tenido muchas cosas malas. Los nazis, grandes destrucciones, pero ha tenido... La contaminación ha sido tremenda del medio ambiente, pero ha tenido una cosa muy importante, es que, para mí, que yo les estoy hablando a ustedes y ya me hubiera muerto. Es decir, si hubiera nacido con una esperanza de vida, pues ya me hubiera muerto. Por lo tanto, no sé si es el descubrimiento, lo que no creo que sea un único descubrimiento. Creo que es un grupo de hechos y de cambios sociológicos, nutricionales, médicos, que han llevado a una cosa maravillosa. ¿Qué es eso? Y aquí estamos. Oye, y eso es lo que piensa, por ejemplo, Oriol Ferrer de Sant Cugat, ahí al lado de Barcelona, que dice, es la vacuna el descubrimiento más importante, y es uno de estos conglomerados médicos que tú decías que han contribuido a este cambio sensacional. ¿Me dejas poner la nota sociológica a todo eso? Pónsela, enseguida, sí. Yo creo que más que la vacuna, el invento es que la vacuna o la buena alimentación o el que las madres puedan cuidar de sus hijos se haya extendido al común de la población. Una vacuna puede ser, o cualquier otro fármaco, puede ser muy bueno, pero aplicado solo a unos cuantos privilegiados, no va a hacer cambiar las pautas de supervivencia poblacional. Yo creo que el gran invento ha sido la extensión de esos privilegios, de esos beneficios, hasta hacer que lleguen a la inmensa mayoría de la población. Eso sí es un cambio histórico muy radical. Oye, eso es lo que dice, por ejemplo, María Beatriz. ¿De dónde? Pues no sé de dónde ahora exactamente. Pero María Beatriz, de Jerez de la Frontera, dice, oye, el mayor descubrimiento ha sido la separación del sexo de la reproducción gracias a los anticonceptivos, y esto también forma parte con toda seguridad de este complejo de medidas que nos han permitido, bueno, en lugar de vivir 30 años, hace solo 100 años, vivir 78 años, tener un promedio, una esperanza de vida de 78 años en la actualidad. Y lo que viene, vayan pensando
en esto y seguro que estarán de mejor humor la semana que viene.